Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Amados hermanos de todas las naciones y amados amigos, aquellas personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, Dios me los bendiga, yo los guarde a todos y cada uno donde quiera que se encuentren. Les habla y los manda a saludar en el nombre del Señor Jesús, su hermano en Cristo, José Alfredo Pérez Rivas, evangelista por la gracia del Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación a nivel mundial, a la amada iglesia del Señor y al pueblo inconverso, al pueblo convertido, que es la iglesia del Señor, y al pueblo inconverso, las personas que no se han convertido, para que oigan las buenas nuevas de salvación, para que se arrepientan, lleguen al arrepentimiento y al perdón de pecados, para que sus almas, para que no se pierdan, porque el Señor no quiere que ninguna alma se pierda, quiere que todos lleguen al arrepentimiento y que todos lleguen a la salvación eterna en Cristo Jesús. Entonces me los bendiga, mis amados hermanos. Aquí traemos palabra de nuestro Señor Jesucristo. Traemos palabra de Papá Dios, el Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la amada iglesia del Señor, a las naciones y para el inconverso que no se ha convertido todavía, para que llegue a los pies del Señor Jesús. De nuestro hermano en Cristo, tenemos aquí esta revelación. El Señor vamos a hablar como testimonio, ¿verdad? Primeramente como testimonio para cómo empecé en el camino del Señor, porque como todos siempre andamos en el mundo, andamos sin dirección en el mundo, sin dirección del mundo, andamos, pero cuando nos alcanza el Señor Jesús para su honra y gloria, entonces vamos a dar testimonio de cuando yo me convertí al Señor Jesús, cuando por medio de un evangelista me hizo la oración de fe y me convertí al Señor. Y vamos a darlo como testimonio, ¿verdad? Para que este hermano evangelista, yo le estoy hablando de acá de Río Bravo, Tamaulipas, México, y el evangelista me evangelizó a mí en la villa de Nuevo Progreso, que pertenece aquí a Río Bravo, Tamaulipas. Yo andaba por allá por medio de mi trabajo, andaba por allá en Progreso, y ahí pues llegué ahí con un familiar, con un primo mío, y allí con ese primo él tenía un amigo que era evangelista, y estaba platicando con él ahí. Cuando yo llegué con mi primo ahí, entonces empezó, lo saludé, me lo presentó como su amigo, y entonces me dijo, y el evangelista me saludó y luego me dijo, pero me hizo una pregunta, el evangelista, dijo, oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Usted sí cree en Dios o es ateo? Me pregunta, le digo, ¿qué es ateo? Yo no sabía que era ateo. Ateo, dijo, ateo es una persona que no cree en Dios. Entonces digo, ¿usted cree en Dios Padre, Jehová de los ejércitos? Le digo, sí, yo sí creo en él, dije. Yo sí creo en él porque mi Padre terrenal siempre me dijo que teníamos un Dios todopoderoso y que era papá de nosotros también. Me dijo mi Padre, sí me dio uno de los consejos que mi Padre me dio muchos consejos, y en ellos me dio eso, que tenemos un Dios todopoderoso. Dijo, cuando usted se vea en un apuro que no pueda salir del apuro, pídale a Dios Padre y Él lo va a sacar de ahí. Ese fue el consejo de mi Padre terrenal. Entonces yo dije, yo sí creo en Dios. Y entonces me empezó él a hablar de la palabra. Y me dijo que era necesario. Entonces le dije yo que era necesario hacer una oración de fe es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos. Es el primer paso de la salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces le dije que yo no andaba, que yo también era hijo de Dios, que yo no andaba sin Dios en el mundo, que yo pertenecía a una iglesia. Yo estaba en la iglesia católica, en ese tiempo yo había sido bautizado en la iglesia católica. Le dije, no, si yo también soy hijo de Dios, yo también pertenezco a la iglesia católica, también pertenezco a Dios, también soy hijo de Dios. Pero él me dijo que en la forma de que para poder ser hijo de Dios teníamos que hacer una oración de fe donde uno se va a arrepentir del pecado, reconociendo que al Señor Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para quitar el pecado del mundo, y que hay que arrepentirnos y pedirle perdón, reconociendo que Él es nuestro Salvador, y recibirlo en tu corazón. Me estuvo explicando la oración de fe, y entonces yo le dije
porque también me preguntó que si yo sabía, me preguntó también, me dijo que si yo sabía que después de la muerte hay vida eterna y hay castigo eterno, y le dije yo que no, eso no sabía yo. Yo sé que nacimos, vivimos y morimos y ahí se acabó todo. Eso fue lo que yo le dije. Sé que nacimos, vivimos y morimos y ahí se acabó todo ya. Y eso es lo que yo sé. Y dijo, no, dijo, después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús y hay castigo eterno. Y hay dos caminos, y me empezó a hablar de esos dos caminos, el camino a la vida eterna y el camino al infierno, a la condenación eterna. Y me habló y me dijo que era necesario hacer oración de fe, me estuvo explicando, y yo le dije que lo dejé pendiente para otro día, le dije, porque yo déjeme pensarlo primero, déjeme pensarlo. Y quedé de ir el otro día otra vez con ellos, y cuando yo vine para Río Bravo, en la noche estuve pensando en lo que el hermano me había dicho. Y el hermano me dijo, lo que me estuvo diciendo, que había dos caminos después de la muerte, que uno era vida eterna y el otro era para castigo eterno. Que uno era irnos al reino de los cielos, íbamos a estar alabando al Padre, alabándolo, vamos a estar siempre alabándolo, y el otro en el infierno va a ser castigo eterno, que nomás oye el crujido y el crujido y el quejido y el crujir de dientes. Entonces, en la noche estuve yo analizando. Dije, bueno, pero una cosa, porque yo tomaba cerveza y me gustaban mucho los corridos. Entonces yo pensaba en la noche, dije, bueno, si por ejemplo hay una vida eterna, después de la muerte hay una vida eterna en Cristo Jesús, pero si vamos a estar todo el tiempo alabando al Señor, y la música de la iglesia cristiana, pues a mí no me gustaba, la que yo había oído no me gustaba. Yo me gustaba mucho la del mundo, los corridos, siempre me gustan mucho los corridos y las canciones del mundo. Entonces le digo, bueno, pero es que una vida eterna, sin canciones, sin música en el mundo, sin tomar cerveza, y sin música, sin corrido, sin música, pues no es vida. Entonces yo, ¿para qué quiero una vida eterna si no va a haber cerveza y no va a haber corridos? Va a haber pura música del cielo, y esa música pues para mí yo la sentía muy aburrida. Entonces me empecé a analizar en la noche, que eso, empecé a analizar, a pensar en eso, pero luego me fui por el otro lado. Le digo, bueno, pero me dijo que si no me convertía, iba a ir a un castigo eterno, donde todo el tiempo iba a estar quemado. Y me puso de ejemplo que así como en una carnicería, en un baño, están los chicharrones ahí hirviendo los chicharrones para salir, dijo, así está el infierno, con las almas ahí están hirviendo, así están las almas hirviendo en castigo eterno, y que se oye el puro quejido y el crujir de dientes. Y es eterno, no se quita el dolor, no se quita nada, es día y noche. Entonces dijo, eso es tormento eterno y para siempre, porque la muerte ya está vencida, y que eso era para siempre. Y que era mejor estar alabando al Señor, pero sin dolor y gozándonos y sin dolor, sin nada. Entonces me empecé a analizar yo eso, y me puse a pensar, dije, no, pues yo creo que es mejor alabar al Padre, aunque no me gusta no me gusta la música, no me gusta, pero es mejor alabarlo, pero estar sin dolor, estar pues tranquilo y gozoso. Entonces eso fue mi pensar en la noche, mi decisión, que era mejor estar en que sea alabando al Padre, sin estar en paz, contento, gozoso, sin dolor, sin nada, alabando al Padre, y que era mejor estar tomando cerveza y cantando y tocando corridos, oyendo corridos. Y era mejor dejar eso, porque de ahí pasaba a un castigo eterno, iba a estar sufriendo en el infierno un castigo eterno. Así de que prefiero mejor, entonces decidí mejor ir a buscar al hermano el otro día y que me hiciera oración de fe, mejor para irme al reino de los cielos, a cantarle, a adorar al Padre, a cantarle con alabanzas, y no estar en el infierno en un castigo eterno para siempre. Eso fue mi decisión, y fui con el hermano el día siguiente, y el Señor me hizo la oración de fe. Recibí al Señor Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, y me dijo ahí en Progreso, dijo, yo estoy aquí en una iglesia, congregado en una iglesia que estaba ya a una cuadra de donde me estaba evangelizando. Dijo, y me dijo, pues aquí puedes congregarte aquí a la iglesia, ahí estoy yo, para que sigas, tienes que congregarte en una iglesia donde haya un pastor, donde te hablan de Dios Padre, de Dios Hijo, Espíritu Santo, y a nuestro Señor Jesucristo lo tengamos como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Entonces le dije yo al hermano que ya después de que hicimos la oración de fe, ya tuve la potestad de hecho hijo de Dios, porque como dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan 1:12, que todo lo que lo recibieron fue en el tiempo que anduvo en carne y sangre que el Señor Jesús, y a los que no lo conocimos, pero lo recibimos en espíritu, y le decimos, creemos en su palabra, creemos en su nombre y lo recibimos en espíritu, cuando nos arrepentimos y le abrimos la puerta en nuestro corazón, y le abrimos la puerta a nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos, ahí recibimos el Espíritu Santo, y dijo que nos dio la potestad de hechos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice, todo lo que lo recibieron, cuando anduvo aquí en carne y sangre, dijo, y los que creen en su nombre les dio la potestad de hechos hijos de Dios.
Y nosotros no lo conocimos, en ese tiempo no lo conocimos, pero creemos en su nombre, creemos en su palabra y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y hicimos la oración de fe y recibí al Señor Jesús en tu corazón y Salvador, como Salvador. Me dijo que podía congregarme en su iglesia y le dije, hermano, yo allá en Río Bravo está, ya mi esposa y mis hijas están en una iglesia congregados, en una iglesia cristiana, y me voy a congregar con ellos allá. Y ella me dijo la evangelista que estaba correctamente, que estaba bien, que fuera en iglesia cristiana, y era un pastor, y que sea es un pastor y es una iglesia cristiana. Y ahí me congregué en la iglesia con mis hijas y con mi esposa, hasta la fecha, ya hoy estamos todavía con ellos, congregados en la iglesia. Entonces, después de que ya me congregué en la iglesia, estuve congregándome en la iglesia, y como dice la palabra, tenemos que estar congregados en una iglesia, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbres, y eso dice la palabra del Señor. Entonces yo me congregué en la iglesia, ahí nos sujetamos a nuestro pastor en obediencia, y ahí estuvimos, pero luego yo le pedí, como mi madre, ella fue cristiana y ella era de ayuno, ella le gustó mucho ayunar, era de ayuno y oración, y ella antes de fallecer, ella me conoció que yo recibía al Señor. Un año antes de que ella falleciera, yo ya estaba en el camino al Señor, y me dijo que era muy bueno el ayuno, que ayunara. Me dijo el ayuno, me dijo todo, cómo ayunar, me dijo todo, pero de momento no lo ejercí porque pues, era muy difícil ayunar, no quiere uno dejar de comer nunca, y siempre pues era muy difícil. Pero después, enseguida yo empecé a orar, me levantaba ya congregado en la iglesia, yendo a dejar de congregarme, y empecé a orar ya en la casa, porque también empecé yo a leer. Yo iba a la iglesia y recibía la palabra, como todos vamos a la iglesia, recibimos la palabra, nos gozamos con la palabra, con la baja y todo, pero en la casa yo me ponía a orar, a las 3 de la mañana me levantaba a orar, y a orar poquito, unos 20 minutos, no sabía mucho de orar, era poquito, no sabía mucho, pero unos 20 minutos yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar con el Padre, a orar a las 3 de la mañana, y empecé a estar orando a las 3 de la mañana, y luego después empecé a ayunar. Después ya empecé a ayunar, empecé el ayuno de un día, 2 días, así al pasito, y empecé a ayunar, y luego después empecé a tener revelación del Padre. Empecé a tener revelación. Yo no sabía, oía su voz, me revelaba, pero me dijo una de mis hijas me dijo, papá, pregúntele al Señor que le confirme para que esté seguro que es Él que está hablando, ¿verdad? Y entonces yo le pedía así al Padre cuando me revelaba, le pedía confirmación. Y otro día me lo volví a repetir, me lo volví a confirmar. Entonces ahí empecé yo a creer en el Señor, y luego después ya cuando el Señor me empezó a revelar, ya tuve más revelación. Entre ellos le dije yo al Señor, bueno, primeramente, antes de cuando me empecé a congregar y a orar a las 3 de la mañana y todo eso, pasé por un proceso, y me pasé por un proceso. Tuve un día en la mañana, como a las 7:30 de la mañana, me dio ganas mucho de vomitar, y me levanté al baño y vomité bastante, pero era pura sangre, estaba vomitando en la taza del baño, estuve vomitando mucha sangre, bastante sangre, vomité bastante, y me debilité mucho, me sentía mareado y como caer, me daba vueltas todo para como caer, y me vine del baño y acá y así tambaleando, vine al cuarto, le dije a mi esposa, me siento mal, acabo de vomitar mucha sangre, háblale a una de mis hijas para que me lleve al ISSSTE, tenemos ISSSTE por la gracia del Señor, y le dije ya para que me lleven al ISSSTE, porque me siento mal, tiene mucha sangre en la taza, pero la taza ya le bajé yo, y no la vas a ver, ya le bajé, pero tiene mucha sangre, me siento mal, me siento muy débil, estaba pálido, me sentía mis uñas blancas y todo pálido, y me sentía que todo me faltaba para respirar, que todo me daba vuelta, al modo de casi quererme caer. Le dije a mi esposa nomás eso, y me acosté en mi cama y me tiré ahí, y empecé ahí a clamar al Padre. Le dije, Padre, ayúdeme, Señor, ayúdeme, yo soy su hijo, Padre. Su palabra dice que todos los que nos convertimos tenemos la puesta de hechos hijos de Dios. Entonces todo eso. Entonces yo me puse a
a clamar al Padre que me ayudara, que me levantara, que me sanara, le pedí al Señor y empecé a clamarlo, pero todo seguía igual. Me levantaba a orar, ya después ya empecé, cuando ya más enseguida que empecé a ayunar, ya me compuse, me fortaleció todo, seguí todo, y luego empecé a ayunar al pasito y siguiendo levantando a las 3:30, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana me levantaba todos los días, duré como unos 4 años levantándome así a las 3 de la mañana. Y cuando empecé el primero, entonces le dije yo al Señor, le dije al Padre, le dije, papá Dios, le dije, me di cuenta porque hay pastores, siervos del Señor, mi respeto para todos los pastores a nivel mundial, a todos los amo, a todos los pastores siervos del Señor los amo, pero sí hay unos pastores que creen que en este tiempo hay apóstoles y profetas, y hay otros que no creen, dicen que no, apóstoles y profetas ya no hay, que el último fue Pablo, y que ya no hay apóstoles ni profetas en este tiempo. Entonces, unos pastores dicen que sí hay apóstoles y profetas en este tiempo, y otros dicen que no hay. Entonces yo le pregunté al Padre en oración, le dije, Padre, unos pastores siervos suyos creen esto y otros siervos suyos creen esto, unos creen, y yo como quiera los aprecio a los dos, yo los aprecio, los amo en Cristo, pero ¿a quién le voy a creer yo? ¿A cuál de los dos le voy a creer yo que sí hay apóstoles o profetas en este tiempo? Y el Señor me dijo, me oí su voz, la revelación, oí su voz, la revelación de Dios, su voz de frente, oímos su voz, no lo vemos a él, pero vemos su voz, y me dijo que sí había apóstoles y profetas. Y dijo, son 5 ministerios que constituyó mi Hijo Jesús aquí en la tierra. Son los 12 apóstoles, no todos eran apóstoles. Unos tenían, porque todos los tengo por propósitos. Uno hace un propósito y otro voto diferente. Dijo, los 12 apóstoles, me dio la cita de Efesios 4:11, donde dice que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5 ministerios. 5 ministerios. Y me dijo, y yo pensé que yo le pregunté que si el apóstol era más y luego seguía el profeta por grado, porque aquí en la tierra nos manejamos por grados. Yo pensé que el apóstol era el jefe, y luego seguía el profeta, el segundo jefe, el evangelista, el tercer jefe, el pastor, el cuarto jefe, y el maestro, el 5 jefe, porque así hay grados aquí en la tierra. Yo le pregunté al Padre, y me dijo el Padre que no los tenía por grados, que los tenía por propósitos, cada uno por propósitos, que todos eran igual. Los 5 ministerios son siervos del Dios Altísimo, todos, amados hermanos, son siervos del Altísimo los 5, y tienen ante los ojos del Señor, somos iguales, nomás que cada quien tiene un propósito. Ahí en su propósito él tiene esa autoridad. Me dijo que el apóstol era para levantar iglesias y predicar nada más para bendecir. Cuando venga a predicar es para bendecir la iglesia y nombrar los ministerios, el apóstol. Y el profeta es para edificar, para hablarle a la iglesia, para hablarle que van bien o van mal, o van bien, si van bien o van mal, o a las personas van bien o van mal. Para eso él lo usa, para edificar a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, para edificar y para exhortar. Quiere decir edificar, decirle que van bien, que sigan adelante, así van bien, le agrada al Señor, eso es edificar. Y para exhortar es decirles que andan mal en esa área, para que se corrija. Y para consolar. Van bien, sigan adelante, y la iglesia se consuela, va a consolar. Para eso el profeta, para usarlo el Señor en ese momento. Y hay que recibir al profeta cuando él habla, cuando él dice que vamos bien, gloria al Señor. Y hay que darle la honra y la gloria al Padre. Pero cuando dice el profeta que vamos mal en un área, vamos a darle la honra y la gloria al Padre porque la merece, porque nos está diciendo que en esa área andamos mal, es para nosotros, para bien de nosotros, para corregirnos, para que el enemigo no nos salga del camino del Señor. Entonces, tanto recibir la edificación como recibir la exhortación y la consolación. Hay que recibirla con todo nuestro corazón, y hay que darle la honra y la gloria al Padre porque Él es digno de merecerlo. Porque todo lo que Él hace, lo hace para bien para nosotros. Todo lo que el Padre hace es para bien para nosotros. A veces nosotros no lo entendemos, pero para eso vamos leyendo la palabra, nos vamos dando cuenta y entendiendo lo que a veces no entendemos, por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros, que es nuestro Maestro. Él nos puede ir instruyendo. Por eso hay revelación. Siempre ha habido, el Señor siempre ha hablado. Desde el tiempo de Adán y Eva habló, en el Antiguo Testamento siguió hablando y sigue hablando en este tiempo que estamos. En aquel tiempo sigue hablando todavía. Sí, Él sigue hablando con sus siervos, los que buscan en espíritu y en verdad.
El ayuno y oración es bien importante para poder tener la comunión con el Padre. El ayuno y oración es un día agradable, al Padre. Nos apartamos del pecado, y el ayuno debilitamos nuestro cuerpo, se queda debilitado, y la lectura, leyendo, fortalecemos nuestro espíritu, y la oración es la comunión con el Padre. Y si usted está leyendo, está fortaleciendo su espíritu humano, lo está fortaleciendo. Es el alimento, es el pan del cielo, la palabra es el pan del cielo, es el alimento para el espíritu de nosotros, el humano. Mientras más usted lea, más fortalece su espíritu, más lo tiene fortalecido. Y el ayuno es debilitar la carne. Si usted no le da de comer al cuerpo, la carne está débil, y la carne no nos hace movernos de ningún lado, porque hasta que no se quiere comer. Porque la carne, si usted anda bien almorzadito, comido y cenado, y con el postre y con desayuno, el cuerpo anda bien listo. Y si no lo invitan a un lado, él solo se invita. Es el que nos hace pecar. Pero si usted no le da de comer, lo sujeta, ya el cuerpo no quiere salir a ningún lado más que quiere comer primero. Antes de salir quiere comer. Ahí lo tiene sujeto, pero con la palabra usted le alimenta al espíritu suyo, lo fortalece, y la oración es la comunión con el Padre, y el Espíritu Santo que muere en nosotros se conecta con el espíritu de nosotros que está fortalecido con la palabra, y entonces el Señor nos habla y nos explica. El Señor habla al corazón, habla al corazón es cuando dice, como la palabra esta que fue aspirada por el Espíritu Santo con los apóstoles. Bueno, aspirado es que nos sale del corazón. La palabra nos sale del corazón, el Señor nos habla. Fueron aspirados. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo les habló al corazón para hacer esta se llama aspirados. Ese nos habla al corazón. Y la revelación es cuando vemos su voz de frente, Y también habla en sueños y en visiones despiertos. Sueños, en una visión dormido, ahí nos habla en visiones. Y también nos habla en visiones despiertos. Hay visiones que nos ponen, que el Señor nos habla lo que viene. Para aquellas personas que en realidad nos apartamos del pecado, nos apartamos de la inmundicia. En ayuno y oración buscamos al Padre leyendo y orando, y la oración con el Padre. Y entonces tenemos ese gran privilegio de oír a nuestro Padre, y nos enseña y nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. El Señor me dio a mí todo eso, me dio revelación. Le dije yo al Padre, le dije, bueno, Padre, le dije, pues mucha gente no, por ejemplo, mi familia pues cree porque me han visto mi cambio y saben que lo busco en ayuno y oración, saben que leo, saben que estoy apartado del pecado, me aparté del pecado, y mi familia sí lo cree, mis familiares que me ven lo creen. Pero los que no me ven, que no lo creen, los que en el mundo, que la gente que escucha, que no me conoce, no lo va a creer, Padre, que usted es revelación. Entonces me dijo el Señor, te voy a dar, entonces me dio la cita, tuve revelación, me dio la cita me dijo así, Paulo, en revelación. Y luego me dio la cita, Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 3 veces me repitió Paulo, y la cita me la repitió 3 veces, Gálatas 1, 11 y 12. Y los apunté, y eso fue a las 3 de la mañana, los apunté, y luego en la mañana me puse a leerlos. Y ahí dice la palabra del Señor, que me dio, dijo, eso es para qué, dijo, porque la revelación, esta palabra es mi palabra verbal, y nomás tú y yo la estamos escuchando. Es mi palabra verbal, pero tú y yo la estamos escuchando. Cuando lances tú mi palabra y que la van a escuchar, vas a dar la cita. Por eso cuando yo hablo, doy la cita para que esa lo confirme. El que la está escuchando la va a confirmar con la palabra escrita. El Señor siempre, cuando Él habla, Él da las citas. Nos habla a nosotros lo que vamos a hablar, lo que nos explica el versículo. Él nos lo explica como es. Porque con nuestra mente humana no lo entendemos, a veces si nosotros queremos entender con nuestra mente humana, por eso a veces lo limitamos o lo torcemos. Pero cuando viene revelado por el Espíritu Santo, lo explicamos de bien. Y a mí me dio esta cita para confirmar que Él habla, que Él sigue hablando en ese tiempo, que sigue hablando por medio de su Santo Espíritu, nuestro Maestro que muere en nosotros. Dice aquí, me dijo Pablo 11, Gálatas 1, 11, 12. Y la palabra del Señor dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Arriba hay un subtítulo que dice aquí, el ministerio de Pablo. El 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Entonces el Señor Pablo, y me dijo el Señor,
Dijo, cuando yo anduve aquí en la tierra en carne y en sangre, en carne y en sangre, preparé a los 12, a los apóstoles, los preparé en carne y sangre, conmigo anduvieron, los preparé en carne y sangre, ¿verdad? Y dijo, pero a Pablo no, a Pablo lo preparé, Pablo fue preparado por medio del Espíritu Santo. Y aquí está la palabra, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, ahí lo inspiró por el Espíritu Santo, y de ahí es para mostrarnos que después de Pablo iban a venir más gente en el mundo. Por eso está hablando el Señor para esos últimos tiempos. Hay revelaciones, hay sueños y hay visiones, porque así nos está revelando, como dice aquí la palabra. Y en Hechos 2, 17 y 18, dice que en los últimos tiempos el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y está hablando, no está hablando a todo el mundo, está hablando a su iglesia, a su amada iglesia. Aquí que van a profetizar niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Porque en ese tiempo hay hombres y mujeres. Hace 2024 años, 33 años antes del 2024, vino el Señor Jesús a traernos las buenas nuevas. Y ahí se fue, para que todo el que cree en Él, es el arrepentimiento y el perdón de pecados, para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y ahí en la cruz del Calvario pagó el precio por nosotros, pagó el precio a todos nosotros, para que fuéramos salvos. Y él ahí venció a la muerte 3 días y luego resucitó y anduvo 40 días con los apóstoles todavía aquí en la tierra. Y allí ya los preparó y los dejó ya preparados con su ministerio cada uno. Así es la palabra. Y estamos en los posteros días, postero día son los últimos tiempos del postero tiempo que se acaba. Estamos en el postero tiempo empezó hace 2024, que vino el Señor aquí a establecer su reino. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo del Señor Jesús, el tiempo que vino a establecer su reino para que todo el que no se pierda y tenga vida eterna. Empezó hace 2025 años, empezó 33 años antes de la cruz, él anduvo aquí en la tierra. 33, a los 30 empezó a predicar. Lucas 3:23 dice que es el tiempo señalado por el Padre. A los 30 empezó a predicar y a los 33 se fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por nosotros. Y del 2025 para acá, él ahí resucitó, 40 días anduvo con ellos y luego se fue a la diestra del Padre. Y dejó a los ministerios para seguir hablando por medio de los ministerios, por medio del Espíritu Santo. Y ahorita en este tiempo, ya los últimos tiempos, dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Por eso muchas quienes están predicando, les muestra sueños, les muestra revelaciones, porque así dijo, en toda carne en la iglesia. Ahí iba a levantar niños, iban a levantar jóvenes, adultos y ancianos que iban a soñar sueños, que iban a ver visiones y iban a profetizar. Es el tiempo que el Señor está diciendo en estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos del tiempo de la gracia que se acaba. Los posteros días, dice, los posteros días. Los posteros días son los últimos días del tiempo de la gracia que se acaba. El Señor, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por su iglesia. Nosotros, la iglesia del Señor, está esperando el arrebatamiento, no la segunda venida. Tengo la predicación para la segunda venida porque el Señor también me dio el discernimiento de los tiempos. Me enseñó el discernimiento de los tiempos. Si Dios nos lo permite, vamos a estar predicando aquí, las líneas de los tiempos primeramente, y luego vamos a predicar lo que Él está hablando en los tiempos. En cada tiempo hablado. Y en cada tiempo. Él me enseñó, tuve revelación, en 1 año y medio me preparó, me dio el discernimiento de los tiempos, desde Adán y Eva, y luego el diluvio es la línea divisora que divide el tiempo de Adán y Eva y el tiempo de la ley y los profetas. Y luego viene Juan el Bautista anunciando la venida del Señor Jesús. Juan el Bautista es la línea divisora que divide el tiempo de la ley y los profetas que se termina y empieza el tiempo de la gracia del Señor Jesús. El arrebatamiento es la línea divisora que se acaba el tiempo de la gracia y empieza el tiempo apocalíptico, 7 años. El arrebatamiento es la línea divisora, luego se lo voy a explicar con citas y les voy a dar predicaciones para que vayan entendiendo. Normal, estoy dando lo básico. Esa es la línea divisora para que se acabe el tiempo de la gracia. Mientras el Señor no venga por su iglesia, están las puertas por venir, pero mientras no venga, está el tiempo de la gracia y hay salvación eterna todavía. Cuando Él venga y rebate su iglesia, se acabó la salvación eterna, ya no hay. Y el que se quede, son 7 años nada más, el tiempo apocalíptico, el tiempo que el Señor le está dando a Satanás, que el Señor lo reprenda para que reine aquí 7 años. Es el tiempo, el fin de los siglos, 7 años. Y luego viene el Señor a la segunda venida, a sacar al enemigo, a Satanás de aquí con sus demonios, y porque va a empezar a reinar con el milenio, 1000 años. Así como el Señor Jesús, así como Papá Dios le dio a Adán y Eva. Adán y Eva lo hizo para vida eterna, pero se perdieron esa vida eterna y por la desobediencia y por el pecado se perdió esa vida eterna y se condenaron a muerte, y el Señor les dio 1000 años para que no quiso que murieran, le regaló 1000 años por su misericordia, que son los últimos 1000 años que le dio a Adán y Eva. Ya nosotros somos los últimos, ya en el 100 llegamos, que se acaba en el otro tiempo, los 7 años, se acaba ese tiempo de estos 1000 años que le dio a Adán y Eva por misericordia.
Así el Señor le está dando ahorita a la iglesia, a su amada iglesia, que le está hablando, que se preparen, porque Él viene, está a las puertas para irnos al reino de los cielos. Muchos no van a hacer caso en la iglesia y muchos se van a quedar. Pero por su misericordia, porque el Señor de misericordia les va a regalar 1000 años también como Adán y Eva. Es el milenio. Para todo el que se quede aquí, va a sufrir, si nomás que va a estar en el reino de Satanás 7 años, va a sufrir, va a haber mucho desastre. Viene también la ira del Señor, si aguanta los 7 años y no adoraron a la bestia, ni dejaron sellar, marcar en la frente, esa es marca, no somos sellados espiritualmente por el Señor Jesús. Cuando recibimos al Señor Jesús, no tenemos un sello en la frente y estamos apuntados en el libro de la vida espiritual. La otra va a ser marca física, lo va a marcar en la frente físicamente, los va a formar para aplicar. Pero ya es otra predicación que les voy a traer, que les traigo después. Son puras predicaciones. Yo ahorita nomás les estoy dando nomás lo básico, la revelación que me ha dado el Padre, que me ha dado pura revelación que traigo del Señor para la amada iglesia del Señor. A mí me dijo ese evangelista, te voy a dar 2 mensajes para que tú vas a dedicarte a hablar a los inconversos para que se arrepienta y no se pierda. Y a la amada iglesia para que se prepare para el arrebatamiento. Ese es el ministerio que me doy de evangelista, por la gracia del Señor, para su honra y gloria, y siempre vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le vamos a dar la honra y la gloria al Padre, porque Él es digno de merecerlo, porque es el dueño sobre y creador de todas las cosas. A ver, gloria al Señor. Amados hermanos que escucharon este mensaje, testimonio de este humilde siervo de Dios, que le sirve al Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir compartiéndolo, todas las revelaciones que me ha dado el Señor de los tiempos. Bueno, amados hermanos, ahí les vamos a estar explicando, vamos a empezar a hablarles aquí las predicaciones, vamos a estar explicando una predicación y otra, primeramente las líneas divisoras de los tiempos, y en todo tiempo el Padre, el Dios Todopoderoso ha hablado. Él me dijo, diles que soy el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si así como hablé con Adán y Eva, y hablé en la ley de los profetas, hablé en este tiempo, la sigo hablando, y voy a seguir hablando, dijo, porque Él siempre ha hablado. Solo Dios puede.